les doy la bienvenida a todos y a todas. Esta es la sesión número 4 del Health Entrepreneurs Training 2023. Así que le damos la bienvenida junto con el doctor Federico Bustos, que está con nosotros y hoy va a oficiar de moderador. Fede, de nuevo muchas gracias. Bueno, y como les decía, le damos la bienvenida a los coorganizadores de HIVE, el Centro de Innovación Aplicada del Hospital Universitario Austral, Emprende el IAE, el Centro de Emprendedores de Emprendedorismo del IAE, la Universidad de Posgrado y Negocios de la Universidad Austral, WISE Latinoamérica y Consultorio Móvil. Y por supuesto le agradecemos una vez más a Johnson & Johnson MedTech, que es la compañía que sponsorea todos los programas de desarrollo profesional y educación continua que hace de HIVE con Emprende IAE. Así que gracias de nuevo por dar el apoyo siempre. Bueno, y hoy, si querés pasar a la siguiente, Marian, hoy un lujo, y de nuevo, Marian, te agradezco, nos acompañaste el año pasado también y fue un golazo. Mariana Pil es gerente de planeamiento estratégico y proyectos institucionales del Hospital Universitario Austral, tiene un montón de experiencia en todo aquello que en general en la comunidad médica de profesionales médicos no tenemos, ¿no? Esto de, bueno, tengo un concepto, tengo una estrategia, tengo una idea, tengo un producto, ahora cómo lo aterrizo a números, ¿no? Así que Mariana básicamente preparó una presentación fantástica que nos va a contar y básicamente nos va a contar cómo es esto de encarar los números, ¿no? Ingresos, egresos. Cuando un inversor te pregunta, bueno, ¿cuándo es tu break-even? Entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un break-even. Cuando te pregunta, ¿cuál es tu burn rate? ¿Cuánto dinero quemás mensualmente o anualmente? Bueno, entender de qué nos está hablando y por supuesto armar una proyección financiera, porque al final del día eso es lo que necesitamos para ver que un modelo sea sustentable y para básicamente, si salimos a buscar fondos, saber cuántos fondos necesitamos para que el modelo sea sustentable en el tiempo antes de producir ganancia o por lo menos llegar a un punto de equilibrio. Así que, bueno, Mariana, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Vos vas a contar la dinámica. Vamos a Vale. dejarla que Mariana progrese en su presentación. Podemos ir poniendo las preguntas que tenemos en el chat y al final de la presentación, Mariana, algunas cosas las será interactivas, nos iremos guardando las preguntas y se las hacemos al final. Y ahora Daril, gracias también por estar ahí, nos va a poner la dirección del Google Drive, que es el drive a donde están todos los materiales, donde va a estar la presentación de Mariana y algunos de los files que estamos compartiendo para trabajar juntos, ¿no? Los modelos financieros y demás que les contamos que íbamos a poner, bueno, todo ese material está ahí en ese link que nos pasa a Daril ahora. Así que Mariana, muchísimas gracias por estar ahí. Todo No, tuyo el Santi, micrófono. a vos por convocarme, gracias a los que están ahí del otro lado. Sé que varios me conocen porque hay varios que vi caras conocidas del hospital, pero bueno, me voy a presentar igual para los que no me conocen. Entonces, sí, trabajo en el Hospital Austral, hace 15 años trabajo en el Hospital Austral, de hecho voy a cumplir esos 15 años ahora dentro de poquito. Siempre me dediqué a los números, tengo a cargo control de gestión hace muchísimo tiempo y después fui como de alguna manera tomando todo lo que es el plan estratégico institucional y lo último que es proyectos institucionales, que es de alguna manera llevar adelante todas las iniciativas estratégicas, ya sea de crecimiento o de innovación en los servicios que tiene el hospital. Soy licenciada en administración, no soy médica, así que ahí vamos a jugar un poco con los distintos roles. Ya estoy bastante acostumbrada al mundo médico, voy a intentar hablarles como si lo fuera, pero bueno, van a ver que en todo lo que sea medicina sigo con un montón de falencias. Em, Estoy haciendo un MBA, soy profe también en la Facultad de Ingeniería, doy clases para ingenieros de todo lo que es costos y presupuestos, eso ya casi hace 7 años. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy y decidí empezarla con dos conceptos que tomé de la clase de Santi, ¿sí? Como para retomar un poco el concepto y trabajar sobre dos conceptos, uno que estuvo en la clase de Santi y otro que estuvo en la clase de Lorena, ¿sí? Entonces, ustedes vieron el modelo Canvas, ¿no?
este modelo, que de alguna manera nos ayuda a pensar en cuál es mi producto, cuál es el servicio que voy a querer ofrecer, cuál es la propuesta de valor que tengo, quiénes van a ser mis clientes, cuáles son las actividades claves que tengo que llevar adelante para poder cumplir con lo que quiero llevar a cabo, con mi servicio, con el producto que quiero lanzar, cuáles son los recursos claves. Y fíjense que acá abajo está la parte de ingresos y estructura de costos, ¿sí? Esta parte del Canvas, de alguna manera, es la que habla justamente de los números, ¿no? Como lo de arriba, ¿sí? Mi relacionamiento con el cliente, mis canales, mi propuesta de valor, mis actividades claves, mis alianzas, de alguna manera tienen una transformación a lo que son los números, ¿no? Que en definitiva vamos a hablar de los conceptos más importantes, de qué hablamos cuando hacemos esta transformación de números y qué es lo más importante que ustedes tienen que entender a la hora de presentar números. Pero acá llevémonos por lo menos el concepto de que una parte importante tiene que ver cómo yo transformo ese valor en números económicos, ¿sí? En ingresos específicos y cómo también para poder de alguna manera generar estos productos o estos servicios, voy a tener atrás aparejados una estructura de costos que tiene que ver con contratar personas, tiene que ver con inversiones, con una inversión inicial, con una inversión importante a la hora de salir a producción, con gastos de marketing y demás, ¿sí? Y después otra slide que me pareció interesante poner, que no es igual a la de Lore, pero tiene el mismo concepto, es de alguna manera esta imagen que da vértigo cuando uno lo ve, este Valle de la Muerte, ¿no? Qué difícil, o sea, que el camino de las startups realmente es un camino complicado, ¿no? O sea, un camino que uno todo el tiempo tiene que estar iterando, probando el concepto, saliendo a consultar a los clientes, en el caso de ustedes, a los pacientes, y bueno, ¿no? Y que en el camino, este valle de la muerte, ¿sí? O todo, acá tenemos todo lo que uno a lo largo, ¿sí? De la vida de la startup es algo que de alguna manera, ahora vamos a discutir, pierde o invierte, ¿no? O sea, todo lo que es necesario quemar, ¿sí? O sea, poner dinero hasta que finalmente el producto sale a mercado, empiezo a generar ingresos, encuentro mi break-even y finalmente tengo un negocio exitoso, ¿no? Pero acá también estamos viendo que el camino de las startups tiene todo un periodo de aprendizaje donde tenemos una erogación de dinero, ¿no? Entonces también es muy importante eso planificarlo, ¿no? Y entonces un poquito de eso va la charla de hoy. Me pueden interrumpir cuando quieran, o sea, el que quiere hacer una pregunta puntual por algo, siéntase libre, o sea, a mí me gusta que haya intercambio y si no, no se preocupen y el que prefiere hacerlo a través del chat y las preguntas y consultas que surgen las quieren hacer al final, también, eso siéntanse libres ustedes. Bueno, entonces, conceptos así como muy relevantes a la hora de pensar en los números de una startup, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es una inversión, de lo que son los ingresos, de lo que son los egresos y de lo que es una ganancia, ¿sí? Entonces, traje estas imágenes porque de alguna manera es bastante parecido el paralelo con lo que es, o sea, tener una planta y verla crecer, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una inversión, las inversiones tienen que ver con eh, aportar dinero para una actividad que tiene la posibilidad de generar ingresos a futuro, ¿sí? O sea, nosotros invertimos en un producto para que me genere ingresos, ¿sí? Entonces, una de las características más importantes de las inversiones es esta, ¿no? Es esta eh, característica de que a futuro uno percibe que haciendo esa inversión uno puede recibir ingresos, ¿sí?
Un ejemplo claro puede ser la compra de un equipo de imágenes, ¿no? Un equipo de imágenes, uno hace una erogación muy importante, ¿sí? En los hospitales es una de las más importantes, todo lo que es el equipamiento biomédico, y uno espera que adquiriendo ese equipo uno pueda generar ingresos futuros, ¿sí? Y esos ingresos futuros, en general, también tienen un horizonte mucho más allá de un año, ¿sí? Y esto también es una característica de una inversión. Cuando uno dice, che, esto es una inversión, un gasto, y ahora vamos a ver específicamente las diferencias, van a ver que hay activos o equipos que se cae de maduro que son inversiones, otros gastos que también, o sea, cuando uno los visualiza, dicen, ah, esto estoy segura que es un gasto, pero sin embargo hay muchos grises y entonces la idea es que hoy se vayan con un concepto acerca de cómo ustedes en los flujos económicos que van a desarrollar pueden discernir entre lo que es una inversión o es un gasto. Algo también importante de las inversiones es que las inversiones se van haciendo a lo largo de los flujos de fondos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la inversión inicial, o sea, cuando yo tengo un proyecto, empiezo a tener erogaciones de dinero, ¿sí? Que puede llegar a tener que ver con investigación y desarrollo, o sea, o podemos empezar a estar comprando parte de los productos que quiero desarrollar, ¿no? Y después tenemos muchas inversiones a lo largo de lo que es la startup. Una importante es a la hora de salir a producción o a la hora de empezar a generar ingresos, ¿no? O sea, y ahí es donde uno eh, tiene un stock, ¿sí? O sea, van empezando a aparecer otro tipo de inversiones necesarias. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. Entonces, concepto de inversión, llévense que es algo necesario, que yo tengo que tener erogaciones de dinero, pero que esas erogaciones van a permitirme a mí tener un ingreso a futuro que pueden ser más allá de un año, ¿sí? Eh, cuando nosotros nos metemos en lo que son los ingresos y los egresos, ¿sí? Fíjense que ahí hice una línea, porque ahí contablemente, y voy a tratar de no meterme en la contabilidad, así no me matan, hay una diferencia importante entre lo que es un activo y lo que es un ingreso o un egreso, ¿sí? Los activos, ¿sí? De alguna manera forman parte de lo que nosotros en las organizaciones llamamos balance, ¿sí? Brevemente, un balance es el lugar, ¿sí? Es un documento donde las organizaciones tenemos en el lado del activo qué es lo que compone a una organización, y ahí vamos a estar mirando gran parte de estas inversiones que yo les contaba, y la contrapartida del balance es cómo obtuve lo que tengo, ¿no? Entonces, en el activo voy a tener lo que tengo, o sea, lo que yo tuve que de alguna manera comprar para fundar la organización, y por otro lado, en el balance van a ver el cómo lo adquirí, ¿sí? Hay dos maneras básicas de adquirir los activos. Una es endeudándome, y ahí vamos a estar hablando de pasivo, y otra obteniéndolo con fondos propios, y ahí vamos a estar viendo patrimonio neto. Mucho de esto no vamos a hablar hoy, pero sí quería hacerles la distinción de el activo respecto a lo que son los ingresos y los egresos, ¿sí? Cuando hablamos de ingresos y egresos de una organización, la ganancia, ¿sí? ¿Cuánto gana una institución? ¿Cuál es el resultado de un proyecto? Bueno, el resultado o la ganancia o el margen neto, ¿sí? Van a llamarlo de distintas maneras y lo van a ver de distintas maneras, y tiene que ver en dónde estoy parada en un estado de resultado, ¿sí? Pero la diferencia entre los ingresos y los egresos es lo que nosotros llamamos estado de resultado, ¿sí? Que es algo distinto al balance, y que lo que me viene a traer el estado de resultado es qué es todo lo que yo estoy generando como ingresos para mi institución, y a esos ingresos que yo genero como institución le resto los gastos, ¿sí? Y esa diferencia es lo que nosotros vamos a llamar por ahora ganancia, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en estos conceptos. Entonces, ¿cómo diferenciar un gasto de una inversión? ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos por un lado que las inversiones lo que hacen es incrementar el activo, ¿sí? Es decir, que cuando yo invierto, hago crecer
mi balance, mi parte del activo, ¿sí? Cuánto vale mi organización en términos contables, mientras que cuando yo erogo, cuando hago un gasto, no estoy incrementando el activo, lo que estoy haciendo es disminuyendo el beneficio, ¿sí? Los gastos forman parte del estado de resultado, las inversiones forman parte del activo, ¿sí? Entonces ahí tenemos una primera división. Lo de la temporalidad es bastante importante como para poder identificarlos, ¿sí? O sea, cómo yo detecto si algo que yo estoy de alguna manera comprando lo tengo que colocar en el estado de resultado o lo tengo que colocar en el balance. Bueno, una de las características más importantes tiene que ver con esto de tener una temporalidad mayor a un año. Si las inversiones debieran de poder generar actividad mayor a un año, mientras que los gastos se consumen durante la prestación del bien o del servicio. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero entonces la temporalidad es importante y después lo que tiene que ver en dónde se incluye, o sea, dónde pongo esto, ¿no? Bueno, eh, el activo va en el balance y los gastos forman parte de las cuentas de pérdidas y ganancias, ¿sí? Cuando ustedes invierten, ¿sí? Perdón, como emprendedores, vamos a tener distintos niveles de inversión, ¿sí? Vamos a tener inversiones de corto, inversiones de mediano e inversiones de largo plazo, ¿sí? Y un concepto interesante acá tiene que ver con una parte de la inversión que vamos a ver más adelante, que es la necesidad operativa de fondos. Pero conceptualmente, dentro de lo que son las inversiones, ahora vamos a ver varios ejemplos de, che, ¿qué es lo que tengo que llamar inversión a la hora de ver ejemplos concretos, ¿sí? Para que ustedes se lleven de acá algo que les sirva para poder pensar su proyecto, ¿sí? Eh, Todo lo que tiene que ver con el prototipo, de alguna manera es parte de la inversión. Hay veces que tenemos investigaciones de mercado, ¿sí? Y después tenemos esto que yo les comentaba, como que las inversiones suceden al principio, durante y incluso cuando ya estamos teniendo el producto en mercado, ¿sí? Permanentemente las organizaciones tienen que reinvertir porque constantemente tenemos que estar actualizando nuestro parque tecnológico, nuestro equipamiento, ¿sí? Entonces, el concepto de inversión es algo que es constante, que quizás es mucho más grande a la hora de empezar una startup, pero que después siempre nos acompaña, ¿sí? Entonces, esto que hablaba Santi, respecto al punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es un concepto que ahora vamos a desarrollar, pero tiene que ver cuando empiezo a generar un poquito de ganancia, ¿sí? Cuando salgo de los números rojos, ¿no? Y cuál es la inversión que voy a tener que planificar hasta llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Y esa inversión no solo tiene que ver con activos, sino que tiene que ver con necesidades financieras, ¿sí? Con qué dinero tengo que tener disponible en la caja para poder llevar adelante el desarrollo de mi producto. Vamos entonces un poquito a los ejemplos, ¿sí? Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con el producto, ¿sí? O sea, si ustedes lo que están pensando para su startup es algo que no es un servicio, bueno, vamos a tener que pensar en ese producto, en todas las personas que van a estar acompañándonos para poder desarrollarlo, les vamos a tener que pagar, puede ser eso en un recibo de sueldo, puede ser un honorario, puede ser una factura, ¿sí? Eso hay que considerarlo, los insumos que necesito para el desarrollo de los productos, el tener que salir a contratar a terceros, ¿sí? En el caso por ejemplo, no es tanto el caso, bueno, en medicina quizás sí está por ahí Walter Paricia, matrices, tiene que ver con lo que yo necesito, ¿sí? Para poder tener como una cadena de producción, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo de el producto que yo quiero generar, vamos a tener un apartado ahí
de inversiones relacionadas con esto. Investigación y desarrollo, ¿sí? Investigación y desarrollo es un área de las organizaciones y en general en las startups hay una cuota, ¿sí? Sobre todo para aquellos que quieran hacer un proyecto que tenga que ver con la investigación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver laboratorios, tienen un componente muy importante de I+D. Entonces todo el staff que nosotros contratamos para hacer esa investigación y desarrollo, todo lo que tiene que ver con la adquisición de patentes, ¿sí? O los derechos de explotación, también forma parte de I+D. Bienes raíces, esto es bastante más simple y generalista a todas las industrias, o sea, cuando yo tengo que salir a construir una planta o construir locales o alquilar un comercio. Acá, por ejemplo, hay un punto importantísimo para detectar lo que es un activo o un gasto, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo es comprando, ¿sí? Un local, ese local en sí mismo va a formar parte de mi activo, ¿no? Va a formar parte del balance, eh, porque eso tiene un valor económico, ¿no? Es lo que tengo, ¿no? O sea, yo estoy comprando un local para fundar de alguna manera dentro de esas oficinas a lo que es la organización, ¿no? Ahora, hay otra manera de buscar una locación que tiene que ver con el alquiler. Cuando yo alquilo, ¿sí? Oficinas, los alquileres no son un activo, son un gasto, ¿sí? Es algo que yo tengo que incurrir para poder tener un sitio donde yo producir o donde yo brindar un servicio, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo de dónde va un alquiler respecto a dónde va un activo. Bueno, gastos de marketing, todo lo que tiene que ver con campañas de lanzamiento, desarrollo de marcas, organización de eventos, páginas web, todo eso lo van a ver englobado en lo que tiene que ver con marketing. Instalaciones y equipamiento, vehículos que necesita la empresa, maquinarias que necesito para mi organización. Cuando hablamos de equipamientos de planta, hablamos de sobre todo productos, ¿sí? O sea, traté de dejarlo amplio porque dentro de ustedes debe haber bastantes distintos tipos de startups, ¿sí? Pero uno identifica como que hay áreas de inversión que tienen mucho más que ver con un producto que con un servicio, que es el caso, por ejemplo, del equipamiento de planta. Bueno, algo importantísimo tiene que ver con todo lo que es societario o legal, ¿sí? Cuando nosotros armamos una empresa, tenemos que registrarla, ¿sí? Tenemos que hacer un registro de marca, tenemos que tener un quit, tenemos que tener una cuenta bancaria asociada, tenemos que inscribirnos, ¿sí? Entonces ahí hay toda una parte de lo que es crear una organización que tiene su complejidad y que es sumamente relevante a la hora de poner realmente en funcionamiento una idea, ¿no? Y tiene que ver con todo lo societario, lo legal, los estatutos, las firmas, los poderes y demás. Bueno, y después pusimos de alguna manera proyectos, cuando tengo algún proyecto específico, ¿sí? O sea, esto es como muy general, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea y cuando piensen en sus proyectos puedan detectar algo de esto y lo importante es cuantificarlo, ¿no? Ponerle un valor a, a cada uno de los conceptos, ¿sí? Los flujos económicos y financieros, ¿sí? Antes de irme a la parte de cómo se comportan los gastos, siempre tienen que ver con un hecho económico, ¿sí? O sea, hay acciones o hay determinadas determinados asuntos que existen en las organizaciones que no necesariamente tienen un impacto económico, ¿sí? En este caso, en lo que vamos a ver hoy, siempre vamos a hablar de la traducción económica, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo cambio un precio de un producto, el cambiar un precio no necesariamente tiene una implicancia económica, es simplemente cambiarlo en el sistema, decir que hay un aumento de precio, como está sucediendo en un montón de lugares hoy en la Argentina. Sin embargo,
El momento en que eso se traduce en hecho económico es cuando yo vendo ese servicio al nuevo precio, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros veamos las proyecciones económicas, vamos a estar viendo operaciones que suceden en las organizaciones y que tienen un impacto económico, ¿sí? Además, ese impacto económico tiene que estar traducido a una moneda, ¿sí? Ustedes van a tener que elegir una moneda, y eso en Argentina es algo bastante difícil, ¿sí? ¿Cuál es la moneda que voy a elegir para hacer las proyecciones de mi proyecto? Elijo pesos, elijo dólar, de dólar elijo el dólar oficial, dólar MEP, por qué sí, por qué no, ¿sí? Es importante tratar de pensar que todas las proyecciones económicas que ustedes hagan traten de respetar una única moneda, ¿no? Porque si no, también eso puede complicar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a iterar sobre eso. Bueno, entonces ahora me voy a meter un poquito más en la parte técnica de los gastos, ¿sí? Ya hablamos bastante de lo que es una inversión y cómo se diferencian las inversiones de los gastos, pero ahora nos vamos a meter un poco en los costos, ¿sí? Ahora, em, por ahora vamos a simplificar el tema diciendo que los gastos y los costos son iguales. La realidad es que no lo son, tienen una diferencia, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros pensamos en los egresos, en los gastos, en los costos, ¿sí? Vayámonos un poquito a lo que es mi estructura de costos, y esto tiene que ver con qué es lo que yo tengo que erogar para poder llevar adelante mi proyecto, ¿no? Entonces, hay dos clasificaciones que son muy importantes a la hora de nosotros proyectar egresos. Una tiene que ver con los costos que están asociados al nivel de actividad, ¿sí? Nosotros tenemos egresos que existen o no y que dependen del nivel de actividad, ¿sí? El nivel de actividad es, por ejemplo, qué cantidad de pacientes atiendo en la emergencia, qué cantidad de pacientes tengo internados, cuántas consultas yo atiendo en un centro ambulatorio, ¿sí? Eso es la actividad. Entonces, un costo variable, vamos a ver que son aquellos que existen y que varían proporcionalmente al nivel de actividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo atiendo una consulta, ¿sí? Voy a tener una cantidad de costos asociados a esa consulta y no da lo mismo que yo atienda una o atienda 100, ¿sí? Entonces va variando en función a la cantidad de pacientes que yo voy atendiendo, ¿sí? Entonces fíjense que un costo variable, si no atiendo ningún paciente, si ustedes ven el cursor, si no atiendo ningún paciente, no tengo costos variables, y a medida que voy atendiendo más pacientes, es un costo que va creciendo, ¿sí? En el total, uno ve que tiene una variación proporcional al nivel de actividad. Sin embargo, si yo lo miro como unitario, ¿sí? Se comporta con una linealidad, o sea, ese costo variable, por ejemplo, una consulta ambulatoria, tiene un valor X de honorarios, ¿sí? Yo por unidad voy a pagar ese honorario por cada una de las consultas que haga, y entonces en su comportamiento unitario se mantiene constante, ¿sí? Marian, el cursor se ve Sí. perfecto, ¿eh? Solo Ah, contesto tu pregunta, el cursor se ve perfecto, así que buenísimo cuando lo mueves. muchísimas gracias, Santi. Bueno, y por otro lado, tenemos los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos, ¿sí? Son aquellos que no varían en función a mi actividad. O sea, no importa si yo vendo 100 o 1000 unidades del producto, siempre, siempre, siempre se mantienen constantes, ¿sí? Claramente, ahora vamos a hacer la salvedad que en Argentina nada es constante, pero lo importante es saber que no varían por el nivel de actividad, ¿sí? Entonces, un costo fijo no tiene variación, ¿sí? No importa qué cantidad de pacientes yo atienda en la terapia intensiva, siempre voy a tener una relación de 2 pacientes por enfermera, y siempre voy a pagar un total de sueldos de enfermería, haya un paciente en la terapia o tenga la terapia totalmente llena, ¿sí? Por eso decimos que son fijos, no varían en función al N, ¿sí?
¿Qué pasa con los fijos cuando los empiezo a ver en términos unitarios? ¿Sí? Y acá hay un dato que es bien interesante. Cuando una empresa empieza a crecer, se dice que los fijos de alguna manera se diluyen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un costo fijo y a medida que voy teniendo más nivel de actividad, voy vendiendo más, voy atendiendo a más pacientes, un costo fijo decrece, ¿sí? ¿Por qué decrece? Porque se distribuye en más pacientes, se distribuye en más prestaciones, ¿sí? Entonces, en el caso de la mirada unitaria, un costo fijo se va haciendo más chico a medida que yo crezco en cantidad de actividad. ¿Sí? ¿Se ve? Vamos a hacer un jueguito ahora respecto a esto, a ver si repasamos los conceptos. Bueno, un poco lo que les decía, o sea, el rango fijo puede ser corto, mediano o largo. Les diría que no se me ocurre en este momento ni siquiera el mantenimiento en dólares de los equipamientos biomédicos es tan fijo a largo plazo. O sea, hoy por hoy, lamentablemente, los costos fijos están todo el tiempo mermando y también se mantienen más en el corto y en el mediano. La segunda clasificación importante de los costos tiene que ver con, recién vimos que la primera clasificación vimos que tenía que ver por mi nivel de actividad, ¿sí? Un costo es fijo o es variable en función a que yo atienda 2 pacientes o 100 pacientes, ¿sí? En el caso de la clasificación de costos respecto al objeto de costos, tiene que ver con un sentido que podemos pensarlo como de pertenencia, ¿sí? O sea, em, un costo va a ser directo o indirecto al objeto que nosotros queremos costear, ¿sí? Imaginémonos la terapia intensiva, ¿sí? Nosotros supongamos que pertenecemos a la terapia intensiva del Hospital Austral. Esa terapia intensiva en sí misma es un objeto de costos, ¿sí? El objeto de costos es algo que puedes cambiar, ¿sí? Yo puedo tener como objeto de costos todo el hospital, puedo tener como objeto de costos solo la terapia intensiva, puedo tener como objeto de costos un producto de la terapia intensiva, ¿sí? El módulo de UTI con ARM, ¿sí? Y eso me hace cambiar mi objeto de costo, ¿sí? Lo importante es que nosotros detectemos qué es lo que quiero costear y en función a eso voy a decir que los costos son directos o indirectos, ¿sí? Un costo directo es cuando yo puedo atribuir que eso pertenece 100% al objeto de costos que estoy de alguna manera costeando. Por ejemplo, un costo directo de la terapia intensiva es todo el personal que trabaja el 100% de su tiempo en la terapia intensiva, ¿sí? El jefe de la terapia intensiva es un costo directo de la terapia intensiva, la enfermería, ¿sí? Los medicamentos que utilizamos en la terapia intensiva, ¿sí? Todo eso vamos a decir que es directo. ¿Por qué? Porque el 100% sucede en esa área, ¿sí? Y vamos a tener otra parte de costos que vamos a decir que son indirectos. Entonces, ¿qué es un costo indirecto a la terapia intensiva? Es cuando no es, em, cuando se comparte con más objetos de costos, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos un área de control de infecciones. Ahora, no tenemos control de infecciones de la terapia intensiva, control de infecciones de clínica médica, ¿sí? Lo que tenemos es un departamento de control de infecciones que le presta servicios a todas las áreas asistenciales. ¿Se ve? Entonces, en este sentido, y cuando nosotros vemos que el objeto de costos es, por ejemplo, la terapia intensiva o el área de clínica o el área de pediatría, control de infecciones siempre va a ser para esas áreas un costo indirecto, ¿sí? Existe para brindarle soporte a esas áreas, pero no tiene una dedicación total, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Ahora vamos a entrar un poco en detalle en los distintos ejemplos y estaría buenísimo que quien quiera compartir un poco cuál es la idea de su startup, así tratamos de pensar juntos sobre eso. La idea es poder planificar, ¿sí? Planificar a futuro
cuáles van a ser los ingresos que va a tener nuestra organización, cuáles son los egresos, y esos egresos, de alguna manera, cómo se relacionan con el producto, cómo se relacionan con cualquier objeto de costos que ustedes quieren costear, y cómo es esa distribución, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está pensando en un proyecto que es dentro de la organización donde trabajan, ¿sí? O sea que ustedes son intrapreneurs, eh, es muy importante este concepto, porque vamos a poder detectar costos que voy a tener que tener en cuenta y costos que no voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, dos clasificaciones, las que tienen que ver con el nivel de actividad y las que tienen que ver con cómo me relaciono con el objeto de costos, ¿sí? Estas claramente de alguna manera se cruzan, ¿sí? Y entonces los invito a reflexionar y piensen un segundo en esta terapia intensiva y a ver qué costos se les ocurren dentro de esta área que puedan llegar a ser variables y directos, cuáles que son fijos y directos y cuáles son variables indirectos o fijos indirectos. Ahí abran los micrófonos, por favor. Bueno, a ver, algún valiente, vamos. Alguna valiente. Bueno, vamos. Bueno, Dale. yo no es una variable directa dentro de la terapia la medicación, o se compra ya con un gasto. Sí, Sí. Medicación, o sea, todos los materiales que se utilizan, qué sé yo, curaciones, sueros, perfecto. todo Muy eso. bueno. Sí, exactamente. Los fijos, como Lo- habías dicho vos, digamos, el trabajo de los enfermeros, de los jefes de terapia, ¿no? Ujú. Bien. Muy bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Indirectos? Supongo que todos los consumibles de los equipos médicos o de las instalaciones. A ver, cuando hablas de consumibles, ¿no son los insumos y medicamentos? Yo me refería al equipamiento, que es lo que Ah, me perfecto. compete en el hospital. Está muy bien. El equipamiento, en el caso de que no sea directo, sí, o sea, en el caso de que no sea de uso exclusivo de un área, es un indirecto, eso es correcto. O sea, por ejemplo, no Por sé, ejemplo, las un camas ecógrafo o las camas, sí, en el que se caso de que mueven. sean móviles, o sea, sobre todo eso sucede cuando Exacto, tenemos un equipo compartido, ahí sí, sí, es bien indirecto. exacto. Una aclaración de recién que viene bien de lo que hablaban de medicamentos e insumos. Los medicamentos e insumos, cuando nosotros los compramos, forman parte de lo que nosotros llamamos en los hospitales bienes de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los almacenamos, ¿sí? Y forman parte del activo, ¿sí? Los bienes de cambio forman parte del activo, forman parte del balance, así como figura en nuestra caja de ahorro lo que tenemos en pesos y en dólares dentro del activo, así como en el activo van a estar los resonadores, los ecógrafos, los equipos biomédicos. Hay una parte que tiene que ver con los bienes de cambio, ¿sí? Es lo que yo tengo que tener disponible para utilizar a la hora de atender pacientes, ¿sí? Entonces, cuando ingresan como activo. Cuando yo los uso, ¿sí? Cuando yo los consumo, cuando suben al área de atención y los utilizo con un paciente, recién en ese momento se transforman en un gasto, ¿sí? Y efectivamente, como recién comentaron, suele ser un costo variable, porque si no tengo pacientes no tengo consumo de medicamentos y es un medicamento que va a estar de alguna manera asignado a un paciente en la terapia y como tal es un directo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a Perdón, poner... consulta. sí, sí. ¿Por qué recién cuando hablaste de consumibles, o sea, de esto de Ujú. los costos directos de los insumos, primero lo pusiste como un costo indirecto y después lo pasaste como un costo directo? O sea, entiendo por qué lo pasaste, pero ¿por qué lo pensaste primero como un costo indirecto?
No, lo pensé siempre, o sea, los medicamentos y descartables son directos en general, pero recién ahí comentaban qué pasaba con los consumibles de un equipo que, por ejemplo, utilizo en la terapia, pero que es un equipo que pasa por la emergencia, pasa por clínica. O sea, cuando es un equipo compartido, ¿sí? Sí. Y tenemos, por ejemplo, ahí un mantenimiento de ese mantenimiento es indirecto, ¿sí? Yo voy a tener que, el mantenimiento de ese equipo, alocarle una partecita al objeto de costos, ¿sí? Porque no es que lo uso solo en la terapia. Distinto es cuando tengo equipos que solo se utilizan en la terapia. No sé, las camas de la terapia intensiva suelen ser asignadas a la terapia, ¿sí? Entonces ahí también son directos. ¿Qué va a estar entrando en gasto de esas camas? Las camas son un activo, van a estar formando parte de el balance. Sin embargo, el mantenimiento de esas camas va a ser directo, ¿sí? Para lo que está estático y lo que solo se utiliza en la terapia, hablamos de directo. Cuando tenemos algo que compartimos, ¿sí? Que utilizamos en distintas áreas de atención, ahí se transforma en indirecto. ¿Se ve? Ah, bien, bien, gracias. ¿Sí? Por favor. Bueno, y en el caso de fijos y indirectos, o sea, acá tenemos un montón de ejemplos, pero por ejemplo, si yo alquilo oficinas y tengo consultorios, ¿sí? Bueno, ese alquiler que de alguna manera es para el área de administración, para el área de sistemas, para el área médica, para el área de laboratorio, lo que fuera siempre termina siendo, en el caso de un área de atención, un indirecto, ¿sí? Porque le vamos a querer alocar, ¿sí? Una parte de ese alquiler al objeto de costos, ¿sí? Que eso es importante entenderlo, ¿sí? Los costos indirectos se asignan a los objetos de costos a través de lo que nosotros llamamos matrices de distribución. O sea, buscamos la manera lógica que nos haga sentido una distribución de costos que de alguna manera son compartidos por distintos objetos de costos, ¿sí? En el caso, acá lo estamos llevando todo a lo que son las distintas áreas de un hospital, ¿sí? Pero esto aplica también a cualquier tipo de industria o de servicios, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa automotriz y fabrico distintos tipos de autos, el área de recursos humanos de esa empresa va a ser un costo indirecto de cualquiera de los vehículos, ¿sí? O sea, esto es totalmente extrapolable a cualquier industria o servicio, ¿sí? ¿Se ve? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Perfecto. Seguimos. Bueno, entonces hablamos de las inversiones, hablamos de los egresos, hablamos de las clasificaciones, vamos a entrar un poquito en los ingresos, ¿sí? Yo creo que no hay nada más difícil que el cálculo de los ingresos de un proyecto, ¿sí? ¿De qué depende? O sea, ¿qué tengo que tener o qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino crítico a la hora de poder estimar ingresos para una startup? ¿Cuál es mi mercado? O sea, fundamental detectar cuál es el mercado, quiénes van a ser mis clientes. Si esto yo sé que ustedes lo vieron, pero créanme que en salud tenemos un montón de distintos tipos de clientes, pacientes, y por eso a mí me encanta hablar con gente que se dedica a la salud porque somos un bicho rarísimo porque nuestro paciente no es nuestro cliente es la obra social, nuestro cliente es la prepaga, nuestro cliente es el sector público, tenemos un montón de intermedios. Entonces, siempre, siempre, siempre cuando piensen en lo que es ingresos y sobre todo en el sector salud, es importantísimo poder detectar cuál es mi mercado potencial y quiénes van a ser mis clientes, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con que no todos los clientes pagan lo mismo, ¿sí? Yo voy al caso hospitalario, aprovechando que sé que hay varias personas que trabajan en el hospital. Ciertamente, no da lo mismo quién es mi cliente, ¿sí? O sea,
si por ejemplo en el hospital nosotros atendemos a financiadores como OSDE o Swiss Medical, y después atendemos obras sociales, como puede llegar a ser, no sé, digo cualquier cosa, el PAMI, y después atendemos privados. Nosotros no vamos a mantener los mismos precios para unos y otros, ¿sí? Porque no da lo mismo. O sea, ¿cuánto OSDE va a pagar más o va a pagar menos que PAMI? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente más. Obviamente más, ¿sí? El privado, la institución, ¿lo tendría que cobrar más o menos que a OSDE? Es polémica esa pregunta. Sensible. A ver, es sensible y en Y esta época, depende del bueno, servicio que quieras dar. la idea es Ya. despertarlos un poco. Vamos, A Para ver, mí. desarrolle. díganlo que esto de acá de Facebook y de Twitter no sale, no se preocupen. No, Yo también creo depende depende la que fuerza que más. tiene la obra To- social o la to- prepaga. Totalmente. O sea, los jugadores grandes o sea, en teoría, debieran de ser los que menos pagan. O sea, OSDE tiene, y no solo, no estoy hablando ahora de Austral, o sea, fehacientemente, OSDE es el financiador más importante para cualquier prestador de salud en Argentina. O sea, OSDE nos mueve el amperímetro a todos. O sea, nadie se quiere pelear con OSDE. ¿Sí? O sea, porque por más de que no tenga un precio, eh, el mejor de los precios, OSDE te da volumen, te asegura volumen. ¿Se ve? PAMI también te asegura volumen, pero no te aseguran ni un precio bueno ni que te vaya a pagar algún día. O sea que ahí están los riesgos, ¿no? O sea, no quiero Ni, cegarme ni en lo que es la resolución práctica rápida hospitalaria. tampoco. Ni capaz una Tampoco, resolución rápida de los problemas o para cobrar y invertir poco tiempo o infraestructura, ¿no? Son pacientes capaz más totalmente, crónicos. totalmente. Pero bueno, ustedes tienen que tener en cuenta el mercado al cual ustedes van a lanzar su producto o servicio, quiénes van a ser sus clientes y entender qué lugar ocupan en la industria o sector y si son o no jugadores claves, ¿no? O sea, eso es súper importante. El tercer punto es planificar esa actividad, ¿sí? Suele ser bastante difícil, no sé si acá hay algún médico que le ha tocado estimar la planificación de actividad conmigo y si tiene alguna anécdota los invito a desarrollarla, pero ciertamente cuando yo les digo, bueno, buenísimo, ¿cuánto estimás que vas a hacer por mes? Nada, es bien interesante, bien difícil hacer la planificación de actividad, pero es necesario, ¿sí? Nosotros necesitamos proyectar nuestros ingresos porque necesitamos mostrar un estado de resultado, necesitamos mostrar una ganancia, necesitamos mostrárselos a nuestros inversores, a quienes nos acompañan, a quienes nos financian, ¿no? Entonces, hacer esa planificación de la actividad, ¿sí? ¿Cuánto creo que voy a vender de aquello que estoy queriendo ofrecer, ¿no? Y ahí siempre yo los invito a pensar en distintos escenarios, ¿no? Yo creo que hay dos escenarios que siempre tienen que estar: el pesimista y el realista. Después, si aparte quieren hacer el mejor escenario, está bien, háganlo, pero siempre necesitamos de alguna manera tener el pesimista y el realista, ¿no? Porque es muy importante poder planificar las necesidades operativas de fondos, ¿no? O sea, si me va mal, ¿cuánto tiempo, cuánta plata necesito para sobrevivir a ese valle de la muerte, ¿no? O sea, y después ojalá que me vaya buenísimo y que todo eso sea mucho más corto, ¿no? Pero yo siempre recomiendo hacer el escenario pesimista y tratar de pensar los fondos máximos que uno necesita, porque lo peor que te puede pasar en una startup es quedarte sin fondos. Eso es lo que tratamos de evitar que suceda. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Te agrego una cosa, Sí, Marian, que para sí, mí por es favor. súper importante, que Dale, es, Fede. digamos, cuál es la fuente que tomaron para estimar esos ingresos. Ujú, Porque, digamos, muchas veces te dicen, no, pues nuestros ingresos van a crecer así, pero
¿De dónde sacaste que vos vas a tomar el 10% del mercado, ¿entendés? O sea, Totalmente. tratar de tener información dura de dónde se basaron para hacer la estimación que hicieron. Eso para mí es fundamental. Totalmente, Fede. Ahora, vea, agregué una slide que no la tenía la del año pasado porque yo, en serio, que creo que lo más difícil es esto. O Totalmente. sea, lo más difícil, lo que no tengo certezas. O sea, entonces ya cuando Exactamente. alguien lanza algo nuevo al mercado, es difícil saber cuándo, cuánto va a ingresar, ¿no? Así que sí, te lo tomo totalmente. Bueno, la definición de la moneda, siempre hay que definirlo. Y por último, el P por Q nos va a dar lo que son los ingresos potenciales, ¿sí? Que es lo que estamos buscando acá. Estamos buscando proyectar los ingresos de nuestra startup, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en planificar ingresos, les tiro algunos tips que son importantes o que de alguna manera tienen que ver lo del tamaño de mercado, lo que trajo Fede recién, ¿no? O sea, ¿cuál es el tamaño de mercado? O sea, ¿cuál es el mercado donde yo estoy apuntando mi producto o mi servicio? ¿Sí? ¿Cuán grande es? ¿Hay jugadores claves? ¿Yo vengo a competir en las grandes ligas o vengo a hacer algo chiquitito, nuevo? ¿Sí? ¿Qué competencia hay? ¿Sí? Si es un mercado hipercompetitivo, mi precio no va a poder ser un precio que me dé una enorme rentabilidad, ¿no? O sea, en general, depende del mercado, el tamaño del mercado y la competencia que exista, tengo más libertad o menos libertad para fijar precio. A veces no tengo libertad de fijar precio, o sea, importantísimo en salud. El precio suele ser algo que está regulado, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de prestaciones asistenciales, generalmente esto es algo que regula el Estado, ¿no? O sea, que tiene una participación muy importante eh, lo que me permite el Estado, y me tomo 2 minutos para contarles que los precios, o sea, que cuando uno tiene un hospital, ¿sí? Hay muchas partes de nuestro estado de resultado que dependen de decisiones gubernamentales, ¿sí? O sea, los ingresos de un hospital están totalmente controlados. O sea, el Estado a quien regula no es al hospital. El Estado regula a los financiadores, ¿no? El Estado regula a las obras sociales, regula a las prepagas, ¿no? Pero a través de los financiadores sí regula a los prestadores, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, existe lo que se llama el índice de salud, que es lo que permite al Estado que aumenten las prepagas y que a su vez, en esa misma regulación y lógica, muy lógica, también dice que el financiador está obligado a trasladarle el 92% de lo que obtenga el financiador al prestador. O sea que automáticamente ya le come un 8% porque sí, y que le permite a los financiadores no otorgárselo a los prestadores, ¿sí? Creo que está de más decirlo, pero por las dudas que haya gente que no sea de Argentina. En Argentina el sector financiador está como muy no solo regulado, sino que está en manos de pocas personas y en ese sentido tienen una fuerza de grupo, ¿sí? Los grandes, ¿sí? OSDE, Swissmedical, Medife, Galeno, son financiadores que están muy en contacto y que toman acciones y medidas en conjunto, ¿no? Entonces, difícilmente, si ustedes lo que van a querer ofrecer es una prestación médica y en el caso de que no la quieran hacer privada, cosa que esto es algo que está surgiendo mucho, o sea, no aplica esto en el cobro privado, por supuesto, ¿no? En lo privado uno puede cobrar lo que realmente cree que valen las cosas, pero lamentablemente en salud no tenemos esa libertad. O sea, los prestadores nos tenemos que de alguna manera adaptar a lo que regula el gobierno y eso es, bueno, un problemón que no vamos a entrar en discusión porque nos vamos a deprimir todos. ¿Qué Marian, más? aprovecho para que respires, pobre, porque estás en un continuado notable. No, hacer el comentario que extender, sumarme al comentario que haces vos, ¿no? Cuando uno planifica, lo hablamos en la primera sesión de estrategia,
muchas veces uno tiene una mirada, y lo digo con respeto, ¿no? Porque me pasó a mí mismo como emprendedor, tiene una mirada medio teórica, ¿no? Los financiadores deberían hacer tal cosa, los laboratorios deberían hacer tal cosa, el gobierno debería hacer tal otra, y después la realidad es otra, ¿no? Entonces, esto que está diciendo vos es clave, es decir, no solo asumir que cuando yo tengo una idea, el financiador desea esto, quiero esto, o debería tener como primer objetivo tal cosa, tenemos que aterrizarlo contra el mundo real, ¿no? Y hablar con gente que esté todos los días lidiando con ese stakeholder que tenemos en nuestro plan y validar que realmente es así, y no validarlo en términos de palabras, porque si vos llamás a un financiador y le preguntás, ¿te interesa la salud de tus afiliados? Por supuesto, ¿cómo no nos va a interesar? ¿No? Pero después hay muchas medidas, no solo de financiadores, de todos los jugadores del sector salud, que obviamente muchas veces tienen que atenerse a la realidad económica de lo que hacen y no siempre pueden seguir la teoría que debería ser, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno planifica y validarlo contra los hechos, no tanto contra las palabras, no tanto contra las ideas, sino ir al mercado y ver qué ocurre concretamente, ¿no? Así que me sumo a lo que vos decís, hay que tener mucho cuidado cuando uno estima y no ser, entre comillas, alegre con suponer que van a ocurrir todas cosas que uno espera, porque después los mercados son infinitamente más complejos que lo que nosotros creemos cuando estamos afuera, ¿no? De una actividad. Así es, gracias. Sí, sí, es así. Tenemos que tener en mente qué es lo que está dispuesto a pagar el cliente, ¿sí? Y muchas veces la batalla de la nueva tecnología, algo que es menos invasivo, algo que hace que nuestro paciente se vaya antes, algo que puede tener menos daños colaterales, no siempre el financiador está dispuesto a pagarlo más, ¿sí? Entonces esas validaciones que mencionas vos, Santi, son claves. Importantísimo saber cuánto me cuestan los productos o los servicios, ¿sí? O sea, no es que nosotros tenemos que definir el precio en función a lo que me cuestan, pero sí lo tenemos que tener en cuenta. O sea, no los quiero aburrir, pero no saben la cantidad de productos que voy costeando en el hospital y que me encuentro que dejan un margen negativo, ¿sí? O sea, porque uno define márgenes, ¿no? Y la inflación de los egresos suele ser más alta que la inflación de los ingresos, y cuando hay prestaciones que tenían poco margen, se vuelven negativas. Es decir, que a más prestaciones lo que estoy haciendo yo es generándole más pérdida al hospital, ¿sí? Entonces, a la hora de pensar en qué precio vamos a ponerle a nuestros productos o nuestros servicios, tenemos que tener muy en cuenta cuánto nos cuesta prestarlos, ¿sí? Para no cometer errores. Después, nada, la vida misma. O sea, estoy segura que cuando se lanzó un producto, y no sé si hay alguien de gastro acá en la sala, pero esto es cotidiano, te pasa que eso, ¿no? Que hay productos que nosotros queremos hacer y sumarle valor al paciente y queremos hacerlo con la última tecnología, y entonces adquirimos equipos. Esos equipos suelen estar en euros o en dólares, y después tenemos insumos más caros, y si bien le agregamos valor al paciente, muchas veces el precio no cambia por ese valor agregado, ¿no? Entonces lo que le agregamos es costo y difícilmente o pocas veces le logramos eh, crear un ingreso incremental a eso, ¿sí? Ya hablamos de las variables controlables y no controlables. En salud, muchas variables están controladas. El último tema que quería tocar también es el tema de la estacionalidad, ¿sí? O sea, y tiene que ver, esto aplica a cualquier industria. El que tiene una heladería sabe lo que es la estacionalidad, el que trabaja en una urgencia sabe lo que es la estacionalidad. Tiene que ver con que tenemos picos, ¿no? Picos en momentos en donde vendemos más y momentos donde vendemos menos, ¿sí? Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, entonces, conceptos básicos, cuando ustedes tengan que armar las proyecciones de sus startups, van a tener que planificar las ventas, ¿sí? Las ventas son los ingresos, ¿sí? Esta multiplicación entre la cantidad
de servicios o productos que voy a vender multiplicado por el precio que me van a pagar, ¿no? Si a esas ventas yo le resto los costos variables, ¿sí? Los costos variables van a ser los que están directamente asociados a esas ventas, ¿sí? En el caso de un consultorio ambulatorio, un costo variable típico es el honorario médico, ¿sí? Entonces, si yo a esos ingresos le resto lo que es variable, vamos a llegar a lo que se llama el margen bruto, ¿sí? Siempre buscamos que ese margen bruto dé positivo, ¿sí? O sea, parece una pavada lo que digo, pero no siempre sucede. Pero las ventas menos los costos variables debiera de dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque después de ese margen bruto yo lo que le voy a tener que restar son todos los fijos, ¿sí? Todo lo que existe alrededor de ese bien o de ese servicio que yo tengo que pagar. No sé, por ejemplo, en el hospital la estructura de recursos humanos la tengo que pagar, la estructura de sistemas la tengo que pagar, la gente de mantenimiento la tengo que pagar, ¿no? Entonces hay toda una estructura atrás que necesita que las prestaciones tengan un margen para poder hacer frente a lo que son los gastos, los costos fijos o los costos de estructura, ¿sí? Cuando descuento eso es donde llego, sí, a lo que nosotros vamos a ver, y esto es bastante simplificado, de margen neto, ¿sí? Entonces, o sea, esto seguro lo van a tener que hacer para el proyecto que ustedes vayan a enmarcar, ¿sí? El detalle de los ingresos, el detalle de los costos variables, un margen bruto que si le restamos los costos fijos o las estructuras van a estar llegando a lo que es el margen neto. Entonces, si no me acuerdo mal, vamos a entrar a ver un poco los dos archivos que les vamos a dejar para que ustedes justamente trabajen sobre sus proyectos en lo que son la planificación, ¿sí? ¿Cuántos años tengo que planificar mi proyecto? Depende, ¿sí? Yo nunca planifiqué un proyecto en menos de 5 años, ¿sí? O sea, es un número bueno, pero depende, o sea, esto es muy, muy, muy subjetivo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer ahora un proyecto que vamos a duplicar la planta quirúrgica. Sería totalmente, estaría mal poder proyectar una planta quirúrgica a 5 años, porque la mato. O sea, le estoy metiendo un montón de inversión y nosotros no vamos a cerrar el 5.º año el centro quirúrgico, ¿no? Entonces, acá la cantidad de años depende del proyecto que ustedes están encarando, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, pero seguro vamos a estar planificando por lo menos 5 años. O sea, nosotros, por María, ejemplo, sí, ahí te doy una opinión, agrego una opinión desde el punto de vista de una startup, de un proyecto que arranca nuevo, ¿no? dale, Naturalmente, buenísimo. cuando hay un negocio, una institución sólida y un negocio sólido en marcha, el eje de tiempos, por supuesto, es el que vos decís. Muchas veces cuando uno arranca una startup, por lo menos la comunidad inversora te tolera que le vayas con un business plan de 3 años. ¿Por qué? Porque, bueno, una startup por naturaleza tiene que demostrar en sus primeros 3 años que puede sobrevivir. Cuando vos creás algo de cero, el Excel a partir del año 3 dice lo que vos querés decir. Entonces, básicamente, si lo proyectás a 3, a 5 o a 16, vas a seguir proyectando de manera más o menos lineal tus ideas iniciales. Así que, digo, como ejercicio para cuando uno sale a buscar inversores, en general te piden un business plan o un P&L, en general en dólares, que es una moneda que pueden evaluar, digamos, constante, ¿no? Es decir, que no está sujeta a la inflación, o por lo menos mucho menos, y con 3 años suele alcanzar. Lo que sí te pide siempre un inversor es que seas recontra consistente, por lo menos con el año 1 y 2, porque es donde vos estás demostrando tu tesis de qué va a ser tu startup, ¿no? Que, Claro. insisto, es muy diferente a lo que contás vos, que es un proyecto en una empresa y en una institución tan sólida de tantos años como un hospital como el Austral, ¿no? Pero digo, en una startup de cero, el Excel suele ser más corto y de hecho muchas veces incluso hasta funciona la apertura que te piden el primer año es por mes y hasta el año 2 y año 3 a veces hasta vale poner un año completo sin abrirlo demasiado porque
al final del día el inversor sabe que esto es un Excel, ¿no? Porque estás pergeñando una idea nueva que tolera una estimación conceptual, ¿no? Así que nada, mezclo porque son como dos mundos diferentes. Totalmente, totalmente, y gracias por el comentario, sí, totalmente. Bueno, vamos a ir a los Excel, así que si los quieren ir abriendo, antes de entrar a los Excel, acá hay un concepto importante que tiene que ver con el flujo de fondos descontados. Yo les contaba que para llevar nuestra idea a los números, vamos a tener que desarrollar un resultado, ¿sí? Un estado de resultado donde vamos a tener que volcar todos los ingresos y los egresos que estoy planificando que va a tener mi proyecto, ¿no? Ahora, hay una parte, o sea, no necesariamente un flujo de fondos económico se traduce directamente en una erogación de dinero, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que es un estado de resultado, hay cuentas que tienen que ver con el reflejar el deterioro, ¿sí? O el desgaste de los activos, ¿sí? Esas cuentas, ahora las vamos a ver en el Excel, ¿sí? Pero se llaman amortizaciones y de alguna manera lo que buscamos es reflejar una pérdida de valor económico que tiene que ver con el desgaste de mis activos, ¿no? Y eso no necesariamente es una salida de dinero, ¿sí? Cuando yo pago sueldos, ahí hay una salida de dinero concreta, ¿no? Sin embargo, dentro de los estados de resultados suele haber partidas económicas que no necesariamente suponen una salida de flujo de caja, ¿no? Entonces, nosotros, además de hacer un estado de resultados, tenemos que hacer una transformación de ese resultado a un flujo operativo de caja. ¿Por qué? Porque nosotros al final del día lo que vamos a ir a buscar es que me presten dinero, ¿sí? Y ese dinero tiene que estar expresado en cuánto vos vas a necesitar erogar todos los meses, ¿se ve? Entonces, tenemos que sí o sí hacer la traducción en términos financieros. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo nos ayudan los Excel para hacer eso. Bueno, déjenme ver. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? No, ahí dejé de compartir. ¿Dudas hasta acá antes de pasar a los Excel? Díganme si pudieron ingresar al Drive y si pudieron abrir. Son dos modelos, son dos modelos distintos. Ahora vamos a ver el que dice Plan de Negocio Finanzas Naves Federal. ¿Sí? Díganme si lo encontraron y si lo pudieron abrir. Yo simplemente me quiero asegurar que lo tienen ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguien entró? Vamos, ahí yo ya lo abrí. Ah, buenísimo. Dale, Sí, se puede anímense, entrar. che. Perfecto. Anímense. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de estos dos archivos? Es tratar de darles a ustedes un Excel que les permita hacer todos estos cálculos que yo un poquito les estoy contando en la teoría, pero que ciertamente esta traducción de lo económico a lo financiero o el poder clasificar las inversiones distinto a los gastos, o sea, trata de ayudarlos y guiarlos a la hora de poder plasmar los números de lo que va a ser su startup, ¿no? Entonces, este Excel, fíjense que tiene 5 solapas. Voy a tratar de explicarles cada una de ellas, pero tienen un sentido. El sentido de este Excel es que ustedes no tengan que entender los criterios contables que están por detrás de las fórmulas, ¿no? Aunque ciertamente si a alguien le gusta Excel, va a ver que todo tanto este como el otro están formulados, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo nosotros en esta solapa que dice carga de datos, de alguna manera es la diapositiva más importante y la que de alguna manera tiene la mayor granularidad, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ver ustedes acá? Tenemos, por un lado,
qué cantidad de unidades voy a planificar vender, ¿no? Y acá está un poco lo que recién les contaba Santi, ¿no? El primer año, que es, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos pensando en un emprendimiento y que va a empezar a generar ingresos el año que viene, ¿sí? Estamos recién en la prueba de concepto. Fíjense que tenemos todo el primer año abierto, ¿sí? En el mes a mes, y después ya proyectamos 2 años más que tienen un crecimiento y que los mostramos como anualizados, ¿sí? Un poco lo que traía recién Santi. Entonces, en esta primera línea vamos a estar viendo unidades, ¿sí? ¿Cuántas unidades del producto o servicio que voy a ofrecer al mercado voy a vender? Esto es en términos de Q, en términos de cantidades. Y lo de abajo es a qué precio, ¿no? A qué precio voy a estar vendiendo mi producto o servicio, ¿sí? Acá en ingresos lo que hace es justamente ese P por Q, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos, por un lado, acá van a ver un impuesto, ¿sí? No todas las industrias pagan ingresos brutos y no me voy a meter en 1 hora y media en toda la parte impositiva, pero ciertamente en Argentina la carga impositiva es bastante importante. Hay impuestos como ingresos brutos, el IVA o mismo las cargas sociales dentro de los salarios que tienen un peso muy, muy relevante para las organizaciones. Pero bueno, acá está como preseteado el pago de los ingresos brutos, que es un impuesto que se aplica para las ventas, ¿sí? Y que está en el orden del 3% cargado acá. Cualquier cosa que el emprendimiento que ustedes vayan a llevar adelante no tribute ingresos brutos, acá automáticamente esto se saca, ¿sí? O sea, el concepto es poner de más y no de menos, y en tal caso, si no aplica, sacarlo, ¿no? Después tenemos lo que es el costo variable, ¿sí? El costo variable, en este caso, vamos a ver que es una línea, ¿sí? O sea, nosotros podríamos tener aperturado los costos variables y después vamos a ver que en la otra planilla hay como una apertura mayor, cosa de que ustedes los guíe, ¿sí? Porque no necesariamente tenemos un único costo variable, ¿no? Vayamos a nuestro hermoso ejemplo de la terapia intensiva o en la emergencia, ¿sí? Cuando yo atiendo a un paciente, le doy un montón de cosas, o sea, tengo medicamentos, tengo insumos, si estoy en un consultorio pago un honorario, ¿sí? O sea, tengo múltiple cantidad de costos variables. Lo que tengo que hacer de alguna manera es tenerlos todos en cuenta y después al final sumarlos y decir, bueno, ok, esta práctica tiene esta componente de costo variable, ¿no? Que es la suma de todo. ¿No? Entonces acá está la fórmula. Después tienen acá un detalle de los costos fijos más relevantes. O sea, esto es los que suele haber en cualquier organización. Nuevamente, acá podemos tener tantas cuentas como necesitemos, ¿sí? O puede ser tan chico o tan largo como sea nuestro proyecto, ¿no? Pero acá pueden ver que tenemos los sueldos, ¿sí? Los sueldos netos, las personas que tenemos en relación de dependencia. ¿Cuáles son las cargas sociales que tributamos por esos sueldos? ¿Sí? Cuando nosotros contratamos empleados, como empleadores tenemos que cumplir con la ley de contrato laboral y ahí nosotros tenemos porcentajes que debemos pagar en términos de jubilación, en términos de aguinaldos, vacaciones y bueno, determinados temas relacionados también con las obras sociales, ¿sí? Todo eso se engloba en este concepto de cargas sociales que depende de la industria, esos porcentajes varían, ¿sí? Gastos varios de administración, impuestos varios, gastos bancarios, gastos comerciales, publicidad y marketing, telefonía e internet, otro tipo de impuestos. Sí, acá, nuevamente, acá es una lista que se propone, pero ustedes lo que tienen que, de alguna manera, identificar es para el proyecto que ustedes van a llevar adelante, cuáles son los costos fijos que van a tener, y entonces en función a eso los agregan eh, en esta planilla y los van de alguna manera colocando en cada uno de los meses, ¿sí? Y después van calculándolo su impacto en los próximos años, ¿sí? Acá fíjense que también tienen una estimación de crecimiento, ¿sí? Fíjense que si yo abro la estimación de las unidades vendidas,
yo estoy planificando, ¿sí? Que del año 2024 al año 2025 voy a tener un crecimiento en la cantidad de unidades vendidas de un 50%. Voy a vender un 50% más que el año anterior. Y en el caso del 2016 ese crecimiento es del 60%, ¿sí? Por supuesto que esto lo podemos cambiar, o sea, podemos decir que estimo que voy a tener un crecimiento del 25% y ahí automáticamente se cambian las variables, ¿sí? Marian, hago una aclaración respecto al programa. Obviamente el espíritu de estas herramientas es ponerlas a disposición para todos aquellos que están encarando proyectos, sean startups o proyectos internos, y tengan un modelo para usar. De ninguna manera pretendemos que al pitch al jurado de la semana que viene, que es el jueves, por supuesto, la idea es que lleguen con un proyecto y una idea. Para nada es necesario usar estos modelos, ¿no? O sea, este modelo es un lujo, son herramientas que desarrolló el IAE durante muchos años, que quedan a disposición de ustedes para usarlas para sus negocios y para sus empresas y sus proyectos, pero solo hago la aclaración que obviamente la idea con la que van a pichar al jurado puede ser una idea a viva voz, con un PowerPoint, con algún número o sin números, con el concepto, que de ninguna manera esperamos que alguien venga con un business plan armado, excepto que lo tengan y se sientan contentos de poder transmitirlo, pero por lo menos quiero aclarar que esto es una herramienta y no parte del programa completarlo. Perdón. Totalmente, buena aclaración, Santi. Aparte, si lo logran desde hoy al jueves que viene, tener todo este flujo de fondo, olvídate, ya está, los aplaudo. ¿Los estoy asustando, ustedes dicen? No, al revés, es extraordinario. Yo lamento como emprendedor no haber tenido la oportunidad de escucharte hace muchos años y que me entregaran un modelo así de cocinado, porque no hay nada peor que el pánico del Excel en blanco y por dónde empiezo. Así que es una herramienta formidable, y tenerte a vos decodificando cosas que uno no tiene por qué saber es genial. Lo único que quería aclarar es que esto no es necesario para pichar al jurado la semana que viene, nada más. Totalmente. Bueno, entonces hasta acá tenemos todo lo que es el estado de resultado. No me voy a meter mucho, quiero explicárselos conceptualmente y nuevamente me pongo a disposición si en algún momento van a llegar a este nivel de profundidad, pero claramente para poder transformar el resultado económico en un resultado financiero, yo tengo que tener en cuenta en cómo me pagan mis clientes y cómo yo le pago a mis proveedores, y de eso trata un poquito esta parte, ¿sí? De mis ventas, cuántas cobro al contado, cuántas cobro a 30 días, cuántas 60, y lo mismo cómo pago yo, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para lo que yo les contaba antes, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el dinero? ¿Cuánto necesito, ¿no? Realmente, ¿cuánto tengo que salir a pedir para llevar adelante mi proyecto, ¿no? Y eso va a salir de esta slide que se alimenta de la otra, ¿no? Y tiene que ver con justamente cuál va a ser el dinero que yo voy a estar necesitando en el mes a mes o cada uno de los años para hacer frente a los gastos que tengo que realizar, a poder sobrevivir en el periodo en el cual no genero ingresos, ¿sí? Toda startup, todo proyecto tiene un periodo de pérdida al principio, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con poder tener la base para poder ofrecer mi producto o servicio, ¿no? Y después empieza a generar ingresos, ¿sí? Y empieza a, de alguna manera, llegar a ese punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, voy a irme un poquito para la presentación. Simplemente quería mostrarles, este es de los Excel el menos complejo, el otro tiene mayor granularidad, o sea que les quisimos dejar los dos como para que puedan utilizar el que quieran o ninguno, ¿sí? Como dijo Santi, pero lo importante acá es que ustedes entiendan que de un resultado económico yo tengo que hacer una traducción financiera, ¿sí? En donde en la financiera voy a tener en cuenta además las inversiones, o sea, qué es aquello que yo tengo que invertir para poder evaluar el proyecto, ¿sí? Para poder decirle cuánto genera este producto o servicio y poder poder tener reuniones para buscar inversores, ¿no? Esta hoja
se alimenta toda, o sea, les diría que prácticamente todas estas solapas se alimentan de carga de datos. O sea, si nosotros cargamos bien los datos, es muy probable que salga automáticamente lo que es el estado de resultado, que es lo que hablamos recién y que les mostraba yo como la mínima expresión del estado de resultado, y lo que es el cash flow o el flujo financiero, ¿sí? Que es el más relevante para poder nosotros poder decir cuánto genera el proyecto que yo estoy queriendo encarar, ¿sí? Acá van a ver que está toda la parte de evaluación de proyectos, que bueno, no lo vamos a ver hoy. Bueno, me voy a ir de nuevo a la presentación. ¿Dudas? ¿Comentarios? Cualquier... Había una pregunta de Jorge. Dale. No sé si querés hacerla o Jorge Sí, preguntaba cómo quedaría esa tabla para multiproductos. Ahí en el proyecto, en el archivo más extenso, lo tenés desarrollado para 4 productos. O sea, tendrías que hacer una apertura de los ingresos por cada uno de los productos. Son productos que seguramente no tengan el mismo precio o no estén dirigidos a los mismos clientes, ¿no? Entonces hay que aperturarlo por cada uno de los productos. Eso está, perdón, en el otro Excel. En el otro Excel. Vas a Ok. ver que en el otro Excel tenés una solapa que dice ingresos y lo tenés abierto para 4 productos. Listo. Muchas gracias. No, por favor. Un consejo de sentido común es que cuando jugamos con modelos que hizo otro, nos conviene ir haciendo backups con distintos nombres, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, acá en esta línea voy a meter 2 productos nuevos, insertás líneas y cuando te vas a otra planilla destruiste una fórmula o desubicaste una fórmula anterior, ¿no? Entonces, siempre que incorporen variables nuevas a un modelo ajeno, está bueno ir haciendo backups de manera que si te equivocaste en algo, puedes volver atrás y volver a arrancar con el último input, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a los últimos conceptos del día que me parecían importantes traerles. El famoso punto de equilibrio. O sea, cualquier persona que funda una startup y que llega a este momento se pone muy contenta. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Fíjense que nosotros acá tenemos, por un lado, lo que son las ventas o los costos, o sea, lo que es dinero, ¿sí? Acá tenemos en este eje el dinero y acá la cantidad de productos o servicios que logramos realizar, ¿sí? Acá vamos a ver cantidades y acá vamos a ver plata, ¿sí? Esta raya de acá, la que es la roja, tiene que ver con los costos fijos. O sea, esto es lo básico que yo tengo que estar pagando todos los meses para poder, de alguna manera, desarrollar mi producto, ¿no? Mientras que la amarilla son los costos variables, ¿sí? Los costos variables van a existir en la medida que yo tenga ventas, ¿sí? Que es esta línea de acá, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya teniendo ventas, voy a tener o no voy a tener estos costos variables, ¿sí? La línea verde, fíjense que lo que hace es totalizar los costos fijos con los costos variables, ¿sí? Es decir, que a partir de, o sea, si yo no vendo nada, estoy parado acá, ¿sí? Donde yo estoy pagando una X cantidad de costos que son fijos, venda o no venda, los voy a tener igual, y a partir de este punto, a medida que yo vaya vendiendo, voy a estar teniendo este costo total, ¿sí? Que se mueve principalmente por el costo variable, ¿sí? Fíjense que acá encuentro lo que es el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad que yo tengo que vender de mi producto o el servicio que estoy ofreciendo para poder llegar a igualar mis ingresos y mis egresos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo ganancia, o sea, mi ganancia es 0, o sea, no pierdo plata y tampoco gano plata, ¿no? Siempre, siempre, siempre cuando nosotros lanzamos un producto, buscamos o intentamos planificar en qué momento nos vamos a encontrar con el punto de equilibrio, o sea, en qué momento voy a dejar de perder dinero, ¿sí?
Y a partir de ese momento, a partir de esa cantidad, para adelante lo que voy a tener es una ganancia, ¿sí? Que esa ganancia va a ir creciendo, ¿sí? Fíjense que al principio es chiquita, pero después los ingresos y los egresos se van alejando, ¿sí? ¿Por qué se van alejando? ¿Quién me puede contestar Porque por qué se se van? reducen los costos fijos. Muy bien, gracias. Exactamente, ¿sí? A medida que yo voy vendiendo más, el costo fijo se distribuye en más cantidad de unidades y por eso mi utilidad es mayor. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Bueno, así que este es un concepto muy, muy importante y que ciertamente todas las personas que tienen un proyecto se ponen muy contentas cuando llegan a ese momento, que es bien difícil, ¿eh? Bien, bien difícil. Marian, y Sí. acá este concepto del punto de equilibrio nos permite una cosa muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la gran pregunta, ¿cuánto dinero necesito para mi emprendimiento, ¿no? Cuando salgo a buscar fondos, no sé si te querés extender un poquito sobre eso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, tengo una idea, bueno, pero ¿cuánto dinero salgo a buscar? Totalmente, o sea, es un poco lo que hablábamos antes de, yo necesito planificar lo de antes, ¿no? O sea, ¿cómo hago para superar el valle de la muerte? O sea, ¿cómo hago? ¿Cuánto dinero necesito para poder darle el tiempo, ¿sí? Que necesita mi emprendimiento para poder empezar a generar ingresos, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál va a ser la suma de todas las inversiones y las pérdidas hasta llegar como mínimo a un punto de equilibrio? Correcto. Sí, sí, así es. Ahí voy a tener que tener en cuenta todo lo que tengo que invertir, todos los gastos que tengo que soportar. O sea, imagínense, o sea, bueno, ustedes están pensando en su startup, pero tengo que salir a alquilar oficinas, tengo que salir a contratar gente, tengo que salir a comprar matrices, materia prima, tengo que tener un sistema, tengo que tener una marca, tengo que tener un quit, tengo que tener una cuenta bancaria. eh, Todo el proceso de desarrollo de canales, siempre hay un tiempo que las organizaciones están a pérdida, ¿no? Y un poco lo que trae a Santi acá es clave poder estimar esa cantidad de efectivo que voy a necesitar. Y ahí es donde yo siempre les digo esto de, en ese sentido, traten de pensarlo pesimista o realista, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros somos muy optimistas con lo que quiero ofrecer al mercado y planifico una necesidad menor, es bien difícil después salir a conseguir el resto, ¿no? Entonces, o sea, tengo que tratar de ser lo más prudente posible y también algo importantísimo es esto de equivocarse rápido. Yo sé que lo hablaron con Santi, pero, o sea, tratar de iterar, o sea, poner a prueba todo el tiempo mi producto para poder ir superándolo y poder ir logrando un producto mejor y que eso no me cueste un dineral, ¿no? O sea, equivocarme rápido y barato, ¿no? Como para poder llegar antes a salir a vender, a comercializar y a generar ingresos. Acá Agustín Morales pregunta, ¿cuándo, si se sabe, cuándo llegó al break-even el hospital? Yo la verdad que no lo tengo en la cabeza. No sé, vos, María, sos más la experta del tema. El hospital, o sea, brevemente, el hospital nació enorme, o sea, nació con sus 40.000 metros cuadrados compartidos con la facultad. Los primeros años yo no estaba, pero era un hospital fantasma, no había nadie, y eso tenía que ver con las estrategias comerciales, o sea, fue de a poco abriendo sus convenios comerciales, ¿sí? Esto de che, ¿a quién le ofrezco mis servicios? Hago un convenio con OSDE, hago un convenio con Swiss Medical, hemos hecho convenios con obras sociales para poder generar actividad. Yo me imagino más o menos en el 2004-2005, ¿sí? También tiene que ver con ir abriendo distintos pisos, ¿no? El hospital a lo largo del 2005 al 2014 abrió el piso pediátrico, la obstetricia, o sea, hay áreas que fue abriendo
de a poco, sí, era como todo, estaba el edificio, pero no estaba el contenido adentro, ¿no? Entonces también tener un edificio tan grande, con poca actividad, lo que hace es que sea imposible generar los ingresos necesarios para mantener la operación, ¿no? O sea, que es bien distinto a una startup, ¿no? Pero más o menos 2004-2005. ¿Alguna pregunta más? Si no, paso 2 conceptos más. Estamos bastante en horario. No, quería compartirles un poquito de este concepto que ya lo vieron, pero ser de alguna manera entrepreneur e intrapreneur, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto que lo estamos pensando una nueva startup, ¿sí? Todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Como todo en la vida. Pero claramente, cuando yo estoy pensando una startup, tengo un montón de libertades, pero también tengo un montón de riesgos, ¿no? O sea, no es lo mismo generar una marca nueva que, no sé, tener un nuevo producto o una nueva prestación dentro del Hospital Austral. O sea, si soy intrapreneur, si yo lo que quiero es desarrollar una nueva unidad de negocio en el hospital, el riesgo es menor, ¿sí? Porque ya tengo un montón de tiempo ganado en construcción de marca, en convenios comercializados, en estructura que existe y que no necesito duplicar, ¿sí? Claramente tengo menos libertades, ¿no? Obviamente, porque todas esas decisiones se comparten, ¿no? Pero es bien distinto planificar ingresos y egresos para una startup que nace eh, respecto a lo que es un proyecto que está dentro de las organizaciones, ¿no? Y de hecho, en general, cuando nosotros hacemos un proyecto que está dentro de las organizaciones, decimos que lo que hacemos es un análisis diferencial, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es creando un nuevo producto en un servicio que existe, ese producto va a generar ingresos diferenciales y egresos diferenciales, pero ciertamente va a haber una cantidad de egresos, sobre todo, que va a compartir, que van a existir igual, yo lance o no lance ese producto. Entonces ahí es donde muchas veces cuando hacemos un crecimiento de un servicio médico o ampliamos un área, siempre se hace lo que se llama un análisis diferencial, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos diferenciales que vamos a obtener y cuáles son los egresos diferenciales? Y todo lo que existía antes y que van a servir, o sea, y que vamos a utilizar para poder hacer ese crecimiento, no lo consideramos como parte del proyecto, ¿sí? Entonces, llévense este concepto de cuando hago un proyecto nuevo, tengo que considerar todo, ¿sí? Y cuando hago un proyecto que está dentro de una organización, en general hacemos un análisis diferencial, ¿sí? Y algo que quizás sucede en las organizaciones, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el spin-off, ¿sí? A veces sucede que en las organizaciones tenemos una unidad que en sí misma decidimos separarla de la estructura, ¿sí? O sea, decidimos crear una unidad nueva que si bien forma parte de la organización, le decidimos darle una entidad, ¿sí? O sea, a nosotros, por ejemplo, en el hospital... El ejemplo de Hive, por ejemplo. Hive fue un spin-off, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un área de innovación en el hospital y dijimos, che, ¿por qué tiene que ser solo del hospital? ¿Por qué no hacemos que preste servicios a otros hospitales o que le agregue valor a otras empresas o otras organizaciones, ¿no? Entonces ahí se hizo esa división donde Hive tuvo su entidad y se separó del hospital, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros hacemos un spin-off, es decir, que nace una empresa dentro de una empresa, ahí lo que solemos hacer es un análisis de ingresos y egresos totales, ¿sí? Porque ahí sí suele haber un análisis muy parecido a lo que es una startup, ¿sí? Entonces, nada más para que se lleven en la cabeza esto de que depende del proyecto,
tengo que considerar todos los ingresos y todos los egresos que tiene aparejado, que me trae aparejado, mientras que si es dentro de una organización, muchas veces los únicos que tengo que tener en cuenta son los diferenciales. ¿Sí? ¿Se ve? Impecable. Impecable, Mariana. Bueno, y esto acá, nada, una reflexión que quería dejar para el final, prometo que es la última slide, pero yo veo muchos proyectos en salud que tienen que ver con los productos digitales, con acercar la medicina a los pacientes, con de alguna manera los wearables o las herramientas que me ayudan a mejorar la experiencia del paciente o a seguir a nuestros pacientes crónicos, que son buenísimos. Em, Proyectos que tienen que ver con abaratar costos o mejorar la calidad, pero ciertamente quería simplemente tener en cuenta estos tres de abajo, ¿no? O sea, los invito a reflexionar acerca de cómo vamos a resolver nuestro sistema de salud, ¿no? Que es un sistema de salud que está mal, que no es justo y que para el futuro no la estamos viendo para nada mejor, ¿no? O sea, a futuro vamos a tener cada vez menos profesionales y más enfermos, ¿no? Cada vez más gente que llega a edades de los 80, 90, ¿no? Ustedes como médicos saben que esas personas requieren más cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cuidar a esas personas siendo menos, ¿no? ¿Cómo hacemos para acercar la salud a las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para descentralizar los hospitales? O sea, ¿qué va a pasar en Argentina los próximos años y si es sostenible o no el seguir teniendo prácticamente toda la mediana y la alta complejidad en Buenos Aires, ¿no? O sea, Rosario, Córdoba, Mendoza han ido descentralizando, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, qué proyectos se nos ocurren hoy como para pensar en brindar un servicio que pueda descentralizarse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un montón de oportunidades con la tecnología de descentralizar la salud. Y el último tiene que ver con poder, de alguna manera, no solo trabajar en las enfermedades raras o en enfermedades que son de un sector de la población, sino cómo podemos mejorar la salud en términos de sociedad, ¿no? O sea, atacar esos problemas de salud que tienen impacto en un volumen mucho más importante de personas, ¿no? Y que tienen que ver con todo lo que hoy nos está pasando como sociedad, y esto no es solamente nuestro, sino a nivel global, cómo podemos nosotros, desde lo que sabemos y con las nuevas tendencias, cómo podemos hacer que tengamos una sociedad más sana, ¿no? Entonces, no conozco sus startups, pero ciertamente les puedo asegurar que si tratan de resolver alguno de estos problemas, nunca les va a faltar el dinero. Siempre va a haber alguien que va a querer respaldar un proyecto que nos ayude a resolver estos problemas básicos del sistema de salud. Totalmente, Marianita. Agrego una cosa más. Yo creo que en gran medida estamos donde estamos y el sistema de salud está como está, porque normalmente siempre estamos pensando en lo nuevo, en más allá, y no por ahí cómo ayudar o cómo levantar al que está tirado atrás. Y en gran medida todo esto que viene pasando de mayor expectativa de vida, mayor cantidad de patología, de personas con patologías crónicas, eso aumenta mucho los costos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en cómo sanar más, y no cómo hacer que vivan mejor las personas. Y que al llegar a esa edad no padezcan todas estas enfermedades que consumen muchos recursos del sistema de salud. Ahí está la clave de dónde buscar los productos o las soluciones más revolucionarias.